Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. En marzo de 1854, hasta la gestión aquella de Mariano Fragueiro, el primer ministro, a Martín Guzmán, hubo 127 gestiones económicas, contando que varios ministros repitieron. Es decir, que tuvimos casi, un poco fácil de analizar, un ministro por año o un poquito más del bicentenario que cumplimos hace poco. Es decir que el problema de resolver la economía del país nunca fue simple, nunca fue fácil, y por eso hubo 120 gestiones diferentes. Pero tuvimos 50 presidentes, es decir que los ministros duplican, casi triplican, a los presidentes. Y uno cuando vota, contando a los presidentes de las dictaduras que nadie los elige, uno cuando vota elige al presidente, no a los ministros, no vota por los ministros. Y es de aquí entonces que lo eligen después las personas que uno depositó su confianza, que son los presidentes, los gobernadores o los secretarios de Economía o de Hacienda de los municipios, el intendente. Y claro, vale la pena hacer una reflexión, porque como se insiste tanto en el cambio de ministro de Economía, la pregunta es si con tantos cambios de ministros que tuvimos en nuestra historia, se resolvieron los problemas o se agudizaron. La tecnocracia de la economía está por lo general distante de lo político, a pesar de que hubo ministros de Economía que después fueron presidentes. Pero lo cierto es que se ha hecho un intento de hacer economía política en lugar de hacer política económica. Y aquellos gobiernos que tuvieron una fuerte conducción política, donde desde la política se orientó la economía, fueron los que sacaron a flote los momentos mejores del país. Ahora, vivimos un momento, un instante, un tiempo, donde los políticos, todos en conjunto, los funcionarios, para decir mejor, los funcionarios en general, se han transformado en comentaristas. En lugar de resolver los problemas, comentan los problemas como si fueran opinólogos, y la sociedad entonces asiste a una enorme cantidad de expresiones que algunos coinciden, otros no coinciden, pero que en definitiva lo que plantean son debates cuando lo que tienen que hacer es producir soluciones. Y estamos empantanados, pero parece ser que viene desde lo más profundo de nuestra historia, porque no tenemos un concepto acabado de para qué sirve la economía o cómo se estructura un proyecto económico si no se hace sobre la base de una distribución igualitaria de la riqueza que produce uno de los países más ricos de la Tierra, empobrecido por su propia administración fraudulenta de los años que han pasado, donde en la Argentina lo único que queda claro es que los que delinquen nunca terminan en prisión, la justicia persigue a quien quiere, castiga a quien quiere y esconde y protege también a quien quiere, en un tiempo y en un momento donde ya se ha transformado esto en insostenible. Porque ¿cómo puede ser que gente que endeuda a un país ande suelto de cuerpo y simplemente esgrimiendo de fue en función del Estado, todo quede perdonado porque total fue una decisión política equivocada? Y así van pasando los gobiernos, van deambulando los funcionarios, y la sociedad se pregunta desde el voto de Sáenz Peña a la fecha, cuando vota, nunca votó por un ministro de Economía, nunca eligió a un ministro de Economía. Y aquí entonces viene una tremenda disputa. ¿Cómo puede ser
que los que deciden sobre el futuro propio nunca estén en debate. Tampoco se vota por los jueces. ¿Cómo puede ser que quienes deciden sobre la hacienda, la vida y el futuro de las personas se perpetúen en la Corte Suprema y nadie los elija? Con el voto me refiero. Y entonces hay un contrasentido, porque los que manejan el resorte de la economía aprietan y son dueños de aquellos ciudadanos que fueron elegidos para ejercer el poder político, que turbados por el momento que le toca gobernar en cualquier tiempo, recurren a la tecnocracia, aprietan el botón de llamar a los supuestos técnicos, sin averiguar, o a veces averiguando, y es mucho más grave, para qué sector está trabajando, para qué lugar del mundo genera, o qué interés extranjero defiende. Por eso, en un país que tuvo 50 presidentes y 127 gestiones económicas, la pregunta es si el problema son los presidentes, si el problema son los ministros, o si el problema somos nosotros como sociedad, que no nos damos cuenta, en definitiva, qué cosa hay que hacer para que funcione la nación. Cuando uno empieza a encontrar la referencia en la historia, y tenemos que irnos al año 50, es decir, tenemos que hablar en la mitad del siglo XX, es muy complejo. Si tenemos que vivir haciendo referencia a Perón como el hacedor de un país diferente, y eso nos queda casi 100 años atrás, 70 años por lo menos, ¿cómo se hace para que los jóvenes de hoy, los futuros ciudadanos que van a terminar siendo los habitantes definitivos de este siglo que nosotros deambulamos su parte final, pero ellos recién la transitan, puedan entender que tuvimos varias oportunidades y que todas esas oportunidades se evaporaron? ¿Cómo explicar todo lo que nos pasó en nuestra historia? ¿Y cómo explicar algo mucho más grave? Que en el momento de que la Argentina iba a ser potencia, financiado desde Londres, un grupo de cipayos se levantó en armas y bombardeó sin ningún tipo de miramientos al pueblo argentino, matando peronistas y no peronistas en la Plaza de Mayo, haciendo que 2 trolebuses llenos de chicos que iban a la escuela se incendiaran y murieran carbonizados, ametrallando el departamento de policía, la CGT, Pueyrredón y Las Heras, haciendo un verdadero desastre. Y eso lo hicieron en nombre de la República, la democracia y la libertad, y después se dieron el gusto de cambiar una constitución, de fusilar y de proscribir al gobierno que había hecho en la Argentina potencia durante 18 años. ¿Cómo se hace para explicar esto? ¿Cómo se puede entender que toda esta situación hizo que todo el resto de los políticos que no podían ganar las elecciones se juntaran en la Junta Consultiva para asesorar a esa dictadura de Rojas y Aramburu, y sin que se les cayera para nada una lágrima, ordenaron la masacre? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se hace para que entiendan los jóvenes de hoy lo que vivieron los que hoy son ancianos en su juventud y los que ya no están, que eran gente mayor, en aquel asesinato masivo, porque dependían de lo que venía de afuera? Había que destruir al peronismo, que era destruir a la Argentina en marcha, y por eso Winston Churchill dijo que la caída de Perón era lo más importante que le había pasado al Imperio Británico después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Si no entendemos esta parte de la historia, si no nos damos cuenta quiénes son los que representan la misma idea del 55 transformada en proyectos de un liberalismo que pretende regresar para exterminar las conquistas, si no entendemos que muchos
que se dicen representar a aquella Argentina potencia no hacen nada por sostenerla. Estamos en un brete difícil de resolver, complejo, pero que hay que hacerlo porque en algún momento esto se tiene que definir. En algún momento se va a tener que definir qué Argentina queremos construir y qué sector de la Argentina se va a poner a trabajar para que no tengamos 127 ministros o gestiones ministeriales con 50 presidentes. Porque lo lógico hubiera sido 50 presidentes con 50 ministros. Si ustedes quieren, hasta 100 ministros, 2 por gestión. Pero tuvimos casi un promedio de 3. Es decir, que el problema no son los ministros. El problema es el ejercicio pleno de un proyecto de nación que pocos lo han tenido, que muchos lo han ofrecido y que después no lo han realizado. Y entonces hoy se transforman en comentaristas. Los ministros son comentaristas, el presidente es comentarista, la vicepresidenta es comentarista, todo el mundo es comentarista. Y nosotros nos preguntamos, ¿a dónde están los hacedores? ¿Quiénes son los que van a resolver el tema que es acuciante para los que no comen, para los que comen salteado? ¿Cómo se hace para interpretar que la gente que la pasa mal no tiene una respuesta inmediata y no tiene tiempo para esperar? El que no come todos los días no le alcanzan las palabras, no le sirven los comentaristas, le sirven los realizadores, le sirven los que resuelven los problemas. Y como siempre en todo gobierno hay quien trabaja y resuelve cosas y una mayoría que lamentablemente no lo hace. En todos los gobiernos pasa esto. Aquellos que trabajan incesantemente para resolver algún problema chocan con esa burocracia fenomenal de los ganapanes que nada hacen. Estamos en un tiempo donde resolver los problemas no es cambiar funcionarios solamente, sino es cambiar de actitud. Entender que el poder es para ejercerlo. Entender que las dudas y las prolongaciones de las dudas hacen que la sociedad siga sufriendo. Todo lo que no se hizo se va a lamentar. Y todo lo que se lamente no se resuelve con votos. Por lo tanto, estaremos viendo distintas protestas, distintas marchas, distintas movilizaciones, distintos reclamos, y asistiremos aturdidos sin saber qué parte tiene razón y qué decir para justificar el respaldo y el voto que se le dio a los que están para que no estuvieran más los que estaban, pero que lamentablemente pueden volver porque los que tienen que hacer se dedican a comentar en lugar de hacer. Hoy, como siempre, decimos lo mismo. Aquella frase sentencia: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Fernández rumbo a Europa, a España, a Alemania, posiblemente a Francia, con una comitiva que van a ir a ofrecer alimentos y posibilidades energéticas a los alemanes, a los españoles y posiblemente a los franceses, si es que va a Francia, como si ellos no supieran que nosotros podemos hacer todo eso. El tema es que vamos de comentaristas, vamos a ofrecer, pero nosotros no hacemos nada para aumentar nuestro caudal de producción de alimentos y seguimos teniendo una porción del pueblo argentino con hambre. Repito, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar.